Nosotros elegimos la película No estamos solos, la cual fue lanzada en el año 2016. Es una película de terror que trata de una familia la cual está compuesta por Mateo, Mónica y Sofía de 8 años, la cual es hija de Mateo. Se muda en una casa de las afueras de La Lima. Desde la primera noche, la niña es acechada por algo aterrador. Estos acosos se hacen cada vez más violentos y perturbadores, por lo que requerirá la ayuda de un sacerdote que intentará ayudarlos sin imaginar las consecuencias. Es una película dirigida por Daniel Rodríguez Risco y el tema es de terror, intriga, sobrenatural y es una película basada en hechos reales. La ambientación se genera a oscuras, donde entran en juego nuestra imaginación y nuestras fantasías. Cada rincón que nuestros ojos no pueden ver es donde acecha aquello que más nos asusta. De noche, la luz artificial no produce el mismo efecto que la luz del sol. De noche parece como si no tuviéramos a dónde escapar. Durante una tormenta, los truenos y relámpagos son el trasfondo perfecto para entrar en clima. La lluvia golpeando los vidrios y el viento aullando de forma siniestra también ayudan. En medio de un sorpresivo corte de luz, es la situación perfecta para potenciar el miedo que podemos sentir. A la luz de una vela, la luz mortecina de las velas permite lograr un ambiente muy provechoso. En esta película se presenta la degradación de efectos. Por ejemplo, cuando el espíritu de la mujer muerta se metía en el cuerpo de Mónica, se producía una degradación de efecto, ya que al hablar le cambiaba la voz, también su mirada y se volvía más agresiva. Esto la llevaba a hacer o decir cosas en contra de su voluntad. Es una historia verosímil, porque contribuye a que el espectador pueda identificarlo. Tiene escenas que se parecen a la realidad y pueden sucedernos a cualquiera de nosotras, en la vida cotidiana. Los elementos malignos de esta película que generan miedo son los sucesos paranormales y los espíritus malignos que suceden durante el transcurso de la misma, ya que estos deciden molestar a una familia y solo pueden ser vencidos por un exorcista y sus altimentos, agua bendita o crucifijos, etc. Aunque este no sea el caso, ya que el exorcista no puede contra estos espíritus. Estos espíritus, al ser malignos, hacen que sucedan cosas extrañas que... En esta película aparecen varios elementos inexplicables, como por ejemplo cuando la protagonista le cambia la voz, el aspecto y su personalidad, debido a que los espíritus se apoderaron de su cuerpo. Otro elemento inexplicable es que supuestamente el exorcista puede controlar con sus aditamentos los espíritus, para así la familia pueda vivir tranquila sin ser atormentada por ellos. Pero este exorcista no pudo vencerlos y por lo tanto continuar molestando, y esto excede las leyes de la naturaleza. El comienzo de esta película es atractivo e interesante, porque desde que empieza suceden cosas extrañas, la cual te lleva a seguir mirándola. El final es sorprendente y rotundo, debido a que genera miedo. Es un final abierto y el espectador queda con la intriga o sin saber lo que sucederá, sin saber si los espíritus volverán a apoderarse de ellos. El tipo de escenario que aparece es real, porque los hechos suceden dentro de la casa. Tiene un ambiente misterioso, el cual es en el sótano, de donde provienen los ruidos. Después de descubrirlo es donde comienzan a pasar las cosas más intensas. También tienen ambientes nocturnos, porque todo lo que sucedió pasaba durante la noche. Se da en un ambiente morboso, porque todo lo que ellos vivían era desagradable y cruel. Los temas son de terror, porque exploran el género del terror abordando como nunca antes el tema del exorcismo. También se daban acosos, cada vez eran más violentos y la niña desde de la primera noche fue acechada por estos. El personaje protagonista no es de relevancia, ya que él no es quien genera el clima terrorífico. En la película quienes lo generan son los fantasmas, que debido a ello los protagonistas o habitantes de esta casa viven con miedo. Los elementos que una obra de terror debe de tener para ser atractivas para el espectador son el diseño del clima o atmósfera, que es el clima del terror y debe ser a oscuras o con tormentas. La gradación de efectos, que todo contribuye a la verosimilitud, es decir, que se parezca a la realidad. El mal en algunos de sus infinitos rostros y normas. El mal puede estar en el protagonista porque es quien comete los actos. La sorpresa, el miedo y los personajes únicos. Se unifican los personajes, porque si comparamos con una película de comedia, los personajes salen y entran. En cambio, en las de terror siempre son los mismos y el miedo está personificado. A consideración de nosotras, uno de los elementos que debe tener el género del terror es el suspenso, ya sea en el cine o en la literatura, porque siempre estamos esperando que suceda algo y lo aterrador que puede llegar a ser esto. Edgar Allan Poe ha dejado un legado en el género porque se sigue manejando el terror psicodélico como el que éste escribía. De igual forma se ha modificado ya que estamos en un momento más liberal y en cuanto a las películas, más tecnología para la fantasía.
El baile de la muerte, leyenda que pertenece a la tercera saga del libro de Voces Anónimas, procede de su canal de YouTube. Comparte características verosímil, porque es un baile de graduación donde se presenta una chica como nosotras y un chico de la misma edad. Como elemento maligno tenemos al vestido negro, el cual la chica alquila, y también como elemento inexplicable o que exceden a las leyes de la naturaleza pertenece al mismo. El creepypasta elegido por nosotras son juegos de roles. Estos creepypastas fueron creados a partir del internet. Creepy significa tenebrosa y pasta se supone que su traducción sería como algo de un pegue a estas historias. Su origen es a través de la imaginación de algún individuo. Pueden ser historias perturbadoras o no. Obliga al espectador a idealizar todo en su mente, causando un ambiente tenebroso. Generalmente se utiliza un personaje o una caricatura en una forma terrorífica. Lo elegimos porque es una historia que mezcla la sexualidad y el miedo, que nos puede demostrar que esto puede pasar en realidad. Es un relato adolescente, como hay parejas que se terminan muriendo o en su muerte por el otro, cuando se alejan o son infieles. El autor es anónimo. El momento perturbador del relato es cuando la mujer asfixia y mata a su marido y lo mete en un ataúd.